Hay personas que pasan toda su vida intentando cambiar su situación sin lograrlo. Hacen meditaciones, repiten afirmaciones, desean con fuerza, pero siguen atrapadas en los mismos problemas. ¿Sabes qué es lo más duro? Que muchas veces no se dan cuenta de que el verdadero obstáculo está dentro de su propia mente. Sí, da miedo pensar eso, pero también es una gran noticia. Porque si el problema está dentro, también ahí está la solución. Con los años descubrí algo poderoso. La mayor parte de lo que hacemos, pensamos y decidimos no lo controlamos de forma consciente. Lo hace una parte de nuestra mente que se llama el subconsciente, y es responsable de casi todo en nuestra vida, desde el dinero que ganamos, hasta cómo nos sentimos o las personas que atraemos. Y por eso, no basta con desear una vida mejor. Hay que enseñarle a esa parte de la mente a pensar diferente. Existe una forma de hacerlo, una práctica sencilla que solo toma 20 minutos al día, pero que llega tan profundo en el cerebro que parece mágica, aunque en realidad es ciencia. Al aplicarla, todo empezó a cambiar, cómo me sentía, cómo veía el mundo, y también los resultados que obtenía. Aprendí que el dinero no es solo billetes o monedas, es energía, y esa energía responde a la forma en que tú vibras por dentro. Cuando yo vivía con pensamientos de escasez, como miedo, culpa o resignación, el dinero se alejaba, aunque hiciera todo lo posible por atraerlo. No era culpa del gobierno, ni de la economía, era mi energía la que lo estaba rechazando. Me di cuenta de que muchas creencias que tenía, como que es malo querer dinero o el que ahorra no gasta, en realidad estaban saboteando mi bienestar. El universo no distingue entre lo que quieres o no, simplemente te responde según lo que emites. Si emites miedo, recibes más motivos para tener miedo. Si emites gratitud y confianza, recibes más motivos para sentirte en paz. Fue ahí cuando empecé a ver el dinero como algo más que una preocupación. Lo traté con respeto, con intención, como se trata a la salud o al amor. Dejé de quejarme cuando pagaba una cuenta, y en su lugar, agradecí por tener con qué hacerlo. Poco a poco, mi relación con el dinero cambió. No fue cuestión de suerte. Fue el resultado de alinear lo que pensaba, lo que sentía y lo que hacía. Aprendí que el dinero, como todo en la vida, necesita espacio para entrar. Pero ese espacio no es solo físico, es emocional, mental y energético. Con cada pensamiento positivo, con cada creencia sana que fui incorporando, creé más espacio interno para que la prosperidad pudiera fluir. Me di cuenta de que no bastaba con saberlo con la cabeza. Tenía que sentirlo en el cuerpo, creerlo de verdad, porque lo que llevamos en el subconsciente es lo que define nuestros resultados. Muchas de esas creencias estaban tan arraigadas que parecían verdades, pero solo eran ideas viejas que había repetido toda la vida. Cuando empecé a cambiarlas, todo a mi alrededor empezó a transformarse. Durante muchos años viví con ideas que, sin darme cuenta, moldeaban mi forma de ver el dinero. Frases como el dinero es sucio, los ricos son malas personas o yo no sirvo para las cuentas se repetían en mi cabeza como si fueran parte de un viejo disco rayado. No sabía que, al pensarlas tantas veces, se habían convertido en una especie de programa automático que me alejaba de la prosperidad. Ese programa no se veía, pero sí se sentía, me limitaba, me hacía tropezar cada vez que quería mejorar mi vida. Hasta que un día, decidí cambiarlo. No con fuerza, ni con enojo, sino con paciencia y repetición. Empecé a decirme frases nuevas y positivas como, el dinero llega fácil a mi vida, merezco vivir en abundancia, la riqueza refleja lo que valgo por dentro. Al principio me sonaban raras, como si no fueran para mí, pero insistí, y no solo las decía, trataba de sentirlas, como si ya fueran verdad. Pronto descubrí que el momento más poderoso para hacerlo era justo al despertar y antes de dormir. Esas horas en que la mente está más tranquila, más abierta. Repetía estas frases con emoción, no como un loro, sino con el corazón. Porque aprendí que lo que se dice con el cuerpo y el alma, se graba en lo profundo de la mente. Con el tiempo, algo en mí empezó a cambiar. No solo pensaba diferente, también actuaba diferente. Sentía más confianza, más ligereza. Fue entonces cuando comprendí que esto no era solo un juego de palabras bonitas. Estaba creando una nueva versión de mí mismo, una persona que ya se sentía en paz con la abundancia. Y ahí está el secreto, no atraemos lo que queremos, sino lo que somos por dentro.
Al principio eso me pareció injusto. Yo deseaba mejorar mi situación, pero no lo lograba. ¿Por qué? Porque, aunque lo deseaba de corazón, por dentro seguía vibrando miedo, culpa y preocupación. Era como querer escuchar música alegre en una estación de noticias tristes. Así que decidí cambiar mi sintonía. Empecé a observar cómo me sentía durante el día. Cada vez que pensaba en dinero y aparecía la angustia, hacía una pausa. Respiraba hondo y recordaba que esa emoción no me ayudaba. En lugar de seguir sintiéndome mal, buscaba momentos de gratitud, de alegría, aunque fueran pequeños. Porque esas emociones son las que realmente atraen cosas buenas. Recordaba situaciones del pasado en las que me sentí bendecido, amado, en paz. Y las revivía con todo el cuerpo. Porque el cuerpo no sabe si eso pasó ayer o hace años. Si lo sientes, lo vives. Y cada vez que lo hacía, ajustaba mi energía, como quien afina un instrumento. Me alejé de conversaciones negativas, de gente que solo se queja o vive con miedo. Empecé a elegir música que me eleva, películas que me inspiran, personas que me hacen sentir más fuerte. Fue como crear un pequeño mundo a mi alrededor, un espacio en el que todo lo que entra debe ayudarme a subir, no a caer. Con el tiempo, esta práctica se volvió parte de mi vida. Ya no se trata solo de atraer dinero, sino de convertirme en alguien que vive con plenitud, que irradia bienestar, y que, como consecuencia natural, atrae lo que necesita. Cuando uno empieza a sentirse cómodo con este nuevo estado interior de bienestar, todo alrededor comienza a cambiar poco a poco. Pero para mantener esa armonía por dentro, día tras día, me di cuenta de que necesitaba una herramienta sencilla, pero poderosa. Algo que me ayudara a alinear mi energía, a estar en sintonía con lo que verdaderamente deseaba. Fue entonces cuando descubrí el valor de la visualización. No como un truco, ni como una fantasía sin sentido, sino como una manera real de crear, desde dentro, una nueva vida. Me sentaba en silencio, cerraba los ojos y respiraba profundo. Me tomaba unos minutos para calmar el cuerpo, aflojar los hombros y dejar que la mente se abriera como una flor al sol. En ese momento de tranquilidad, imaginaba que ya estaba rodeado de abundancia, no como algo lejano o difícil de alcanzar, sino como si ya viviera en esa realidad. Veía el dinero llegar con facilidad, de distintas formas, por mi trabajo, por regalos inesperados, por coincidencias afortunadas. Sentía como mi corazón se llenaba de gratitud. Esa emoción era lo más importante. No hacía falta que la imagen fuera perfecta, lo importante era lo que sentía. Porque cuando el cuerpo siente, el cerebro lo toma como cierto, y empieza a actuar en consecuencia. En una de esas visualizaciones, imaginé estar en un lugar lleno de riqueza, donde todo lo que pensaba se volvía realidad. Como si el universo me dijera, está todo disponible, solo necesitas sintonizarte con ello. Y salía de esas sesiones con una sensación tan agradable, tan plena, que parecía que el mundo mismo respondía a esa energía. Pero, claro, no bastaba con hacerlo una vez y esperar milagros. Así que lo hice rutina. 5 minutos en la mañana, 5 antes de dormir. A veces más, a veces menos, pero siempre constante, como quien ejercita un músculo. Cuanto más lo hacía, más fácil se volvía. Solo cerraba los ojos, y el cuerpo ya sabía por dónde ir. La emoción llegaba sola, y poco a poco, la vida comenzaba a reflejar ese cambio. La visualización se volvió un puente entre la persona que fui, con miedos, dudas y escasez, y la persona en la que me estaba convirtiendo, alguien lleno de confianza, de paz y abundancia. Pero sabía que si quería que ese nuevo estado durara, necesitaba sostenerlo también fuera del ejercicio. Crear un nuevo hábito, una nueva forma de ser. Al comienzo, mi mente no se lo creía. Me parecía absurdo repetir frases como el dinero llega fácilmente o soy próspero, o imaginarme recibiendo bendiciones que aún no se veían. Pero entonces entendí, ese es justo el momento en que la mayoría se rinde. Porque queremos ver resultados rápidos, y la transformación verdadera necesita tiempo y repetición. Así que me propuse un compromiso, hacerlo 21 días seguidos, sin falta, como quien riega una semilla. No plantas hoy y cosechas mañana. Día tras día, aunque no tuviera ganas, aunque nada pareciera cambiar, lo hacía.
Y lo curioso fue que los cambios sí llegaron, primero en silencio. Empecé a pensar diferente, a sentir diferente. Y un día, sin buscarlo, comenzaron a pasar cosas nuevas, ideas frescas, oportunidades inesperadas, encuentros que no eran casualidad. Nada forzado, todo fluía. Era como si la vida estuviera diciéndome, bien, lo estás haciendo bien. Sigue por ahí. No fue una casualidad, fue coherencia. Lo que pasaba dentro de mí estaba cambiando, y como un espejo, el mundo exterior empezó a reflejar ese nuevo estado interior. Pero no te voy a mentir, hubo momentos en los que pensé en rendirme. Viejos pensamientos, esas costumbres de siempre, querían volver a tomar el control. En esos instantes me recordaba, no estoy haciendo solo un ejercicio mental, estoy construyendo una nueva versión de mí mismo. Tener una mente llena de bienestar, de prosperidad, no se logra de un día para otro. Así como uno no cambia el cuerpo yendo una sola vez al gimnasio, la mente tampoco se transforma con un intento aislado. Hace falta repetición, paciencia y cariño por el proceso. Con el tiempo, lo que al principio parecía un esfuerzo, se convirtió en parte de mí. Dejó de ser un deber, y pasó a ser un hábito que me alimenta el alma. Las dudas desaparecieron. Solo quedó la decisión firme de seguir adelante. Esa constancia fortaleció mi interior y me ayudó a sintonizar con una nueva energía, más limpia, más luminosa. Pero pronto entendí algo importante. No bastaba con trabajar en mí mismo. También tenía que cuidar el ambiente que me rodeaba. Y ahí fue cuando tuve que ser sincero conmigo mismo. Me di cuenta de que algunas personas a mi alrededor me estaban quitando energía. Por más que yo hiciera mis ejercicios de visualización o de gratitud, bastaba con pasar un rato con alguien quejoso, negativo o pesimista, y mi energía se venía abajo. Era como si me empujaran de nuevo a ese antiguo yo del que tanto me había esforzado en salir. Entonces abrí los ojos y empecé a observar. Muchas conversaciones eran sobre lo difícil que es todo, sobre escasez, miedo, problemas sin solución. Aunque mi mente consciente sabía que eso no era verdad absoluta, mi subconsciente lo absorbía como una esponja. Era como si me estuviera reprogramando de nuevo, pero en la dirección equivocada. Y lo más peligroso es que todo eso pasaba sin ruido, en silencio, porque lo que ya conocemos rara vez lo cuestionamos. Así que tomé una decisión, acercarme a personas que me hicieran bien. Gente con esperanza en los ojos, que hablaban de proyectos, de metas, que celebraban sus pequeños logros y los de los demás sin envidia. Personas que te inspiran y no compiten, que brillan sin apagar a nadie. Estas nuevas relaciones no solo elevaron mi energía, me confirmaron que era posible vivir con alegría y prosperar sin culpa. Nadie juzgaba, todos sumaban. Fue una gran diferencia en mi camino. También reduje el tiempo con quienes me bajaban la vibración. No por sentirme superior, sino por protegerme. Porque entendí algo muy claro, uno es el resultado de las 5 personas con las que más se relaciona. Así que elegí bien. Empecé a escuchar audios y programas de gente que piensa en positivo, que comparte herramientas para crecer. Leí libros que alimentaban esta nueva manera de ver la vida. Y poco a poco, mi realidad fue cambiando, como si el mundo entero se hubiera alineado con mi sanación interior. Pero todavía quedaba un detalle clave, la forma en que hablaba. Porque las palabras no solo expresan lo que sentimos, también moldean cómo nos sentimos. Y a partir de ahí, empecé a elegir mis palabras como quien cuida un jardín, con atención, con cariño, y con conciencia de que cada frase siembra una emoción. Si de verdad quería mantener esta nueva energía positiva en mi vida, tenía que fijarme incluso en las palabras que usaba al hablar. Me di cuenta de que, aunque ya había trabajado mucho en mí por dentro, mi forma de expresarme todavía arrastraba viejos hábitos. Decía cosas como, eso es muy caro, no puedo hacer eso, no tengo dinero, y lo decía sin pensarlo, como por costumbre. Parecían frases inofensivas, pero cada vez que las decía, era como si le pusiera una piedra más al muro que me separaba de la vida que realmente quería. Era como invitar al pasado a quedarse en el presente y cerrar la puerta al futuro. Así que decidí cambiar. En vez de decir no tengo plata para eso, empecé a decir ahora prefiero usar mi dinero en otra cosa. Esa pequeña diferencia me devolvió el poder de elegir. Dejé de sentirme víctima de la situación y comencé a ser protagonista de mi historia.
Me di cuenta de que las palabras no son solo sonidos, son como semillas que uno siembra en la mente. Y si uno siembra duda o miedo, eso es lo que crece. Por eso empecé a evitar frases como a ver si tengo suerte o ojalá funcione. En su lugar, comencé a decir cosas con más seguridad, como esto ya está en camino, confío en que todo se acomoda, esto es parte de mi destino. Al hablar con esa confianza, también mi cuerpo lo fue creyendo. Y como por arte de magia, mi energía cambió, y la vida me empezó a responder de otra manera. Cosas que antes estaban trabadas comenzaron a destrabarse, oportunidades nuevas aparecieron. Y todo, por empezar a hablar distinto. También las personas a mi alrededor notaron algo diferente. Me decían que se me veía más seguro, que hablaba con entusiasmo, con claridad. Y eso es porque mi manera de comunicarme se volvió una herramienta para crecer, para avanzar. Ya no solo hablaba de abundancia, la transmitía. Y los demás lo sentían, como si fuera algo contagioso, algo que también los motivaba. Entonces lo entendí con claridad. La abundancia no es solo tener cosas materiales. Es como uno piensa, como uno siente, cómo se expresa y cómo se comporta. Fue como cerrar un capítulo viejo y abrir uno nuevo, más liviano, más consciente. Y ahora que todo estaba alineado, mi mente, mis emociones, mi entorno, sentí que era el momento perfecto para compartir todo esto con los demás, de una forma que realmente les llegara al corazón y pudiera transformar sus vidas también.